¡Ay, que se lo lleva! Venga, bebe tú. Bueno, lo mismo que para las personas el agua es muy importante y tenemos mucho calor en verano, a los perros les pasa exactamente lo mismo. La hidratación, fundamental. Dentro vídeo. Como podéis comprobar con Doc, hay algunos perros que son excesivamente activos, hiperactivos, que no paran. La mayoría de los perros, mientras son jóvenes, y muchos de ellos también hasta que son viejitos, no paran de su actividad, sea la hora del día que sea, y la verdad que juegan un montón. Esto implica mucho desgaste a todos los niveles, pero uno de los más importantes y con los que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que nos veis aquí, con el agua. Los perritos tienen que tener siempre agua a su disposición. La verdad que, como os digo, lo mismo que en personas es muy importante, pero sobre todo en verano o el tiempo que haga más calor, fundamental. Siempre tienen que tener a su disposición agua limpia y fresca. Existen multitud de bebederos, incluso hasta cacharros que nos podemos inventar para que lleven agua, pero la solución que nos dan allí en este caso para tener en casa o incluso portátil de agua fresca y limpia, a mí me ha encantado la idea, y es este bidón que funciona como reserva para tener el agua siempre pues bueno, fresca y limpia a su disposición. Se almacena y almacena gran cantidad de agua, con lo que nunca nos quedaremos sin agua, y el perrito cuando tenga necesidad y cuando quiera beber siempre va a tener agua, como veis aquí, a su disposición. Y os decía que es muy importante, en primer lugar, porque la temperatura de los perros es más alta que la de las personas, y recordarme que os dé un dato al final del vídeo que es interesante para que tengáis en cuenta. Y más cosas. ¿Por qué siempre tiene que tener agua? Bueno, pues porque los perros en primer lugar no sudan, pero sí que pierden muchísimo agua a través del vaho que generan, a través de su respiración. Cuando un perrito saca la lengua y lleva la lengua colgando, esto está funcionando como un termorregulador para el resto del cuerpo. Expulsa el aire más caliente de su cuerpo e inspira o intenta inspirar aire fresco. Cuestiones importantes para cuando salimos y hace calor en la calle, pues de llevar agua disponible para poderle también en un momento dado mojar. Esto es muy interesante. Hay que tener mucho cuidado cuando hace calor también con sus almohadillas, porque nosotros no pensamos en ello ya que siempre llevamos zapatos, pero los perros, como bien podéis ver, no llevan zapatos, y sobre todo los perros que no están muy acostumbrados a andar grandes recorridos en superficies que están muy calientes, pueden dañar gravemente sus almohadillas. Otra curiosidad interesante de cara al verano es el pelo. Por eso me he querido traer a Doc. Veis que es un perrito con el pelo bastante largo. Mucho ojo cuando les rapemos en verano, o si les cortamos el pelo en verano, porque el pelo les protege de no quemarse. Hay gente que piensa que con el pelo pasan mucho calor y entonces coge una máquina y lo pela mucho y lo deja al sol. Pues muchísimo cuidado, porque se pueden quemar. Lo mismo que también se queman las almohadillas, la luz ultravioleta del sol les puede provocar quemaduras en la piel, igual que nosotros. Por tanto, el pelo no siempre es recomendable cortarle, o sobre todo cortarle muy al ras, porque a los perritos les protege. Así que nada, como consejo para el verano, como os he dicho, siempre transportar agua. A mí esta solución de Nayeco me gusta mucho porque es una buena manera de llevar una gran cantidad de agua y que no se ensucie. Este agua aquí conserva perfectamente en el bidón. Y la curiosidad, que no se me olvida: la temperatura de los perros es mayor que la de las personas. Un perrito con 39 grados no tiene fiebre, y sin embargo en personas sería fiebre. Y recibimos muchas consultas sobre la temperatura de los perritos, así que sepáis que hasta 39, 39,2, 39,3 no es fiebre en un perro.